Vamos ya con nuestra tercera enseñanza. Habíamos contestado ya 3 preguntas bien importantes, claves en nuestro estudio. La primera de ellas: ¿hay vida después de la muerte? Ya pudimos evidenciar lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, y bueno, todo una serie de fundamento bíblico, teológico, que nos hace tener la certeza de la resurrección de los muertos. A propósito de ello, permítame, no a manera de introducción, pero sí a manera de comentario, compartirles. Veía hace poco un documental acerca de por qué los judíos actualmente pues igualmente no siguen creyendo en Jesucristo como su Mesías. Y ellos, una de las personas que entrevistaban decía, es que ¿cómo creer que alguien resucitó? Y si resucitó, ¿dónde está? Y entonces, y si resucitó, pues a mí no me consta, decía una muchacha, una israelita, una judía. Entonces, qué sorprendente, ¿no? Cómo pues la misma escritura se adelanta, dice que aquel complot que se elaboró, que se orquestó en torno a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que los sacerdotes dieron mucho dinero a los soldados para que hicieran difundir el hecho de que eran los discípulos que habían ido, se habían robado el cadáver, lo habían escondido para decir que había resucitado. Eso está en la escritura. Tan sorprendente cómo se cumple siempre la palabra de Dios. Y bueno, el daño que ha hecho tal cosa, el hecho de que estas personas estuvieron dispuestas, a invertir mucho dinero en difundir una mentira. Por eso, de allí que nosotros entendemos que cada vez que nosotros apoyamos la obra de Dios, estamos contribuyendo a difundir la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Existieron quienes estuvieron dispuestos a invertir mucho para difundir una mentira que ha causado daño a toda una nación, a muchas personas, hasta nuestros días. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor resucitó. La evidencia magnífica, maravillosa, más grande es nuestra propia vida, nuestra propia experiencia, nuestro cambio, nuestra transformación, y el hecho de que hemos podido entender cómo existe una naturaleza pecaminosa que batalla dentro de nosotros, cómo la palabra de Dios se cumple, cómo la palabra de Dios nos advierte, pero también cómo nosotros podemos andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. En segundo lugar, las evidencias de todos aquellos santos hombres que vieron a Jesús resucitado, que comprobaron su poder, el poder de su resurrección, como los apóstoles y los muchos otros, los tantos otros que dieron testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tan impactante fue el hecho para cada uno de ellos que estuvieron dispuestos a dar su vida y a morir de manera bien cruenta, como muchos de ellos murieron, porque estaban convencidos del poder de la resurrección. Tan es así que ni siquiera uno de los apóstoles, que no siendo un testigo presencial, digamos, no caminando con Cristo como los otros lograron caminar, este hombre, al tener un encuentro personal ya con el Cristo resucitado, a partir de ahí su vida da un vuelco y estuvo dispuesto a darlo todo por causa de Jesús y del Evangelio. Su cambio, su transformación, un ejemplo, pero también su vida nos da a nosotros un tremendo testimonio. Muere decapitado por causa del Evangelio, no tiene ningún problema en dar su vida. Llega a escribir: yo ya estoy para ser decapitado, el tiempo de mi partida está cercano. Por lo demás, dice, me está guardada una corona, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Qué impresionante la vida del apóstol Pablo y el testimonio que nos da. Así que, bueno, eso a manera así ya de introducción, como complemento a lo que quise compartirles. Dice pues la palabra: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne,
sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos asimismo celestiales y cuerpos terrenales. Y aún cada una de las estrellas tiene un brillo distinto. Cada estrella tiene un brillo distinto. Ojo a esa frase, subráyela. Cada estrella tiene un brillo distinto. Así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Así va a pasar contigo, así va a pasar conmigo, así va a pasar con nosotros. Así como cada estrella tiene un brillo diferente, así va a pasar. Digámoslo de manera alegórica, el brillo tuyo será diferente al de otro hermano en la vida eterna, porque tendrá que ver con lo que, digamos, ganaste ahí entre comillas mientras estuviste aquí en esta tierra y en este cuerpo. No será lo mismo la gloria con la que resucitará alguno, con la que, digamos, va a resucitar otro, será distinta. Y eso es lo que dice. Y nosotros sabemos que aún en cuanto a galardones se habla de diferentes tipos de coronas, diferentes tipos de coronas, y también se habla de recompensa en el tribunal de Cristo. Cada uno recibirá según haya sido su obra mientras estuvo en el cuerpo. ¿Qué se va a premiar? No las obras en sí, sino el carácter de las obras. ¿Qué te motivó para hacer todo lo que hiciste? Si fue el amor, si fue la pasión por Dios, el amor ante todo por Dios, por el prójimo, entonces esa obra será premiada y será galardonada. No la obra en sí, no lo que hiciste, sino el carácter con que lo hiciste, lo desarrollaste. Por eso dice, el brillo del sol no es como el de la luna y las estrellas, y aún cada estrella tiene un brillo distinto. Así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo. Y ese cuerpo se vuelve feo y débil, o sea, se corrompe. Todos sabemos, especialmente cuando alguno ha visto una película de terror sobre muertos vivientes, pues más o menos puede hacerse una pequeña idea del asunto. Entonces dice, cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y su cuerpo se vuelve feo y débil o se corrompe, pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Esto es bien importante. Voy a leérselo en la versión 60, como lo traduce. Y esto es importante por causa de la pregunta que estamos desarrollando. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Entonces, luego dice, se siembra en un cuerpo animal, se resucitará en un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Quiere decir, ¿cómo vamos a resucitar? La pregunta que tenían allí precisamente algunos de los corintios y que estaban, digamos, que incomodó aún al apóstol Pablo, es porque ellos decían básicamente, ¿cómo volverán los muertos a la vida? ¿Cómo es que van a volver los muertos a la vida? Nosotros la tenemos en la versión 60, ¿cómo resucitarán los muertos? Pero el sentido es, ¿cómo van a volver? O sea, ¿cómo vuelve un muerto a la vida? O sea, por Dios, está muerto. Se va a descomponer, se deshace. Y entre más años pasan, pues no va a quedar ahí sino huesos. Entonces ellos decían, ¿cómo un muerto puede volver a la vida? Y si esto es así, hemos tenido la experiencia, o seguramente han tenido la experiencia de una exhumación. Entonces habían visto los huesos, no sé, en alguna excavación, queriendo construir una casa, no sé, pero seguramente tenían esa experiencia. Y por eso dice, ¿cómo va a resucitar un muerto? O sea, ¿cómo va a volver a vivir un cadáver de esto, un esqueleto de estos? Esa es la pregunta, dice. ¿Y con qué cuerpo? Si es que eso pasa, que va a volver a la vida, ¿con qué cuerpo va a resucitar ese esqueleto, eso que terminó en una tumba? Esa era la pregunta, ese era el sentido en sí que ellos están lanzando. Por eso esta es la respuesta del apóstol. Por eso les está hablando, miren, existen aún en esta tierra diferentes tipos de cuerpos y de carnes.
Entonces habla de los peces, todos lo sabemos, hemos comido seguramente. Otra la de las aves, por ejemplo el pollo, y otra la de las bestias, por ejemplo la carne de la vaca, ¿sí? Y dice, y otra es la carne de nosotros los seres humanos. Hablando de carnes, ¿sí? De la constitución de parte de nuestro cuerpo en cuanto a la carne, dice. Pero luego dice, en cuanto al cuerpo en sí, dice, tienen que entender que existen cuerpos terrenales y existen cuerpos celestiales. Hay cuerpos terrenales, pero también hay cuerpos espirituales. Pero no por ser espirituales dejan de ser cuerpos. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender y vamos a comprender el día de hoy, con la Biblia en la mano. Entonces dice, ¿cómo volverán? Por eso él les dice, ¿qué pregunta más tonta? Dice la nueva traducción en lenguaje actual. Perdón, la traducción en lenguaje actual. Dice, ¿qué pregunta más tonta es esta? Esa es la respuesta con la que él empieza o la forma como empieza a responderles a ellos. Entonces, la versión 60, volviendo a la versión 60, nos dice, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. En debilidad se siembra y se resucita en poder. Quiere decir que esos cuerpos, hablando desde el versículo 42, donde les pediría que subrayen la palabra incorrupción, dice, se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder. ¿Cómo va a ser ese cuerpo? Les decía en la enseñanza anterior y hoy quise volver a retomarlo. Entonces ese cuerpo será un cuerpo incorruptible, será un cuerpo glorioso, será un cuerpo poderoso, pero también será un cuerpo espiritual, según Primera de Corintios capítulo 15, versículos 42, 43 y 43. El versículo 45, les estaba diciendo, es que quiero hacer la comparación en la traducción en lenguaje actual. Voy a leer el mismo versículo 42 hasta el 43. Allí nos dice, así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso, fuerte y no volverá a morir. Para hablar de inmortalidad, no volverá a morir, no volverá a morir. Será hermoso para hablar de glorioso, fuerte, la otra versión dice poderoso, ¿sí? Y dice inmortal, y esta versión dice no volverá a morir. Entonces tenemos que entender que una de las cosas gloriosas que van a pasar es que va a venir inmortalidad, va a venir gloria y va a venir poder incluido en ese nuevo cuerpo. Dios hace cosas magníficas, maravillosas. Lo de Dios siempre es perfecto, es magnífico. Los ángeles que aparecieron allí en Sodoma y Gomorra para proteger a Lot y a su familia. ¿Qué pasó? Dice que los hombres lo vieron y la belleza de los ángeles era tan extraordinaria que quisieron llegarse a ellos. Y aun cuando los hirieron con ceguera, dice que se seguían esforzando por encontrar la puerta porque querían violarlos. Entendamos lo que dice la Escritura. Hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales, pero son cuerpos. Hay cuerpos terrenales, hay cuerpos naturales, hay cuerpos espirituales, pero son cuerpos. ¿Qué dice la Escritura? Inmortalidad, incorrupción, poder, gloria en nosotros. Y eso es gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mi amado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Dale un buen aplauso. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Creo que hoy no voy a alcanzar a enseñarles acerca de ese cuerpo glorificado, para que miremos en detalle cómo será ese cuerpo, pero en la próxima enseñanza lo vamos a estar estudiando. Entre tanto, vamos a tratar de terminar el capítulo 15, que es excelente para hablar de la resurrección de los muertos. Bien, el versículo 44 nos dice entonces: se entierra un cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. La Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida,
Pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Oigan eso. Se entierra un cuerpo físico, pero se va a resucitar un cuerpo espiritual. La pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué era lo que estaba en la mente de los corintios? Decía, un esqueleto ahí viejo de años, ¿cómo eso va a volver a la vida? Y si es que va a volver a la vida, ¿con qué cuerpo va a venir? El apóstol Pablo le responde, tontos. ¿Cómo ustedes no entienden? La naturaleza misma les enseña. Vuelvo a devolver porque quiero que les quede muy claro. Dice, de una planta va a brotar un fruto y ese fruto traerá una semilla. Esa semilla no es ese árbol del cual proviene o de la planta que proviene. Pero esa semilla tiene que caer en la tierra y tiene que morir. Y el grano va a terminar muriendo, deshaciéndose. Pero a partir de ahí se va a originar una planta. Y después de allí vendrán flores y vendrá fruto. Entendamos que lo que se siembra no es el cuerpo que va a salir. Dice, lo que se siembra es el grano desnudo, pero Dios le da el cuerpo. Así mismo le dice, ustedes no se preocupen, porque no importa que mueran, no importa que se descompongan, no importa lo que pase con ustedes, con ese cuerpo, con esos huesos. El asunto es que así como la semilla se siembra, si el grano no cae en tierra y muere, no lleva mucho fruto. Pero Dios se va a encargar de darte el cuerpo, Dios se va a encargar de traerte a la vida, Dios se va a encargar de hacer que tú resucites con poder, con gloria, incorruptible y con un cuerpo, mi amado, eterno. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un buen aplauso a mi Jesús. Entonces dice el apóstol Pablo allí en el versículo 45, la Biblia dice que Dios hizo a Adán y Adán fue el primer hombre con vida, pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es espíritu que da vida. Entonces dice, Dios hace a Adán y él es el primer hombre con vida o alma viviente, dice la versión 60. Un alma viviente. Pero Cristo es espíritu vivificante, dice la versión 60. Un espíritu que da vida también. Adán es un alma viviente, pero Cristo es un espíritu vivificante. El Cristo resucitado es un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Eso es lo poderoso de esto. Versículo 46. Así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. Cristo mismo nos da ejemplo de esto, para que nosotros también lo entendamos cómo va a funcionar en nosotros. Somos un cuerpo físico, pero luego tendremos un cuerpo espiritual. Dice, el primer hombre fue hecho del polvo de la tierra, el segundo hombre vino del cielo. Todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de la tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo para vivir allá. Se necesita un cuerpo diferente. Por eso tendremos un cuerpo distinto, todos nosotros. Y así como nos parecemos al primer hombre, Adán, que fue sacado de la tierra, del polvo de la tierra, lo sabemos, así también nos pareceremos a Cristo, que es del cielo. Por eso de allí que entendemos, y por otros pasajes, que tendremos un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo, al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, que es eterno. Dice la versión 60, la sangre y la carne no heredarán el reino de Dios. Sangre y carne no entrarán en el reino. Sangre ni carne entrará en el reino de Dios. Jesús es transformado en su cuerpo y la sangre, toda su sangre fue derramada aquí en esta tierra y su cuerpo fue transformado. Luego Jesús, que es parte de lo que vamos a ver en la próxima enseñanza, llegó a aparecer a los discípulos y pensaban que era un fantasma. Porque dijeron, todos lo vimos como murió, o sea, fue cruento lo de la cruz, lo traspasaron con aquella lanza, o sea, ni forma de dudar que murió. Y ahora está aquí, es un fantasma, es un espíritu. Por eso Jesús les dice, tóquenme y dense cuenta que yo soy.
un espíritu no tiene hueso y carne, les dice. Pero tenemos que entender que dice el Señor, dice que tiene hueso y que tiene carne. O sea, tiene una estructura de un cuerpo, pero es un cuerpo espiritual. Los ángeles pudieron en el Antiguo Testamento, y es parte de lo que estaremos estudiando, les estoy adelantando, llegaron momentos en los cuales con un cuerpo caminaron aquí en la tierra, hablaron, etcétera, socializaron con algunos, comieron, llegaron a comer. Jesús mismo comió después de resucitado. Nosotros podremos con ese cuerpo glorificado comer, sí podremos comer, eso lo vamos a ver el próximo sábado. Pero sigamos aquí. Entonces dice, hermanos míos, lo que es sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios. Entonces la sangre ni la carne terrenal, con el cuerpo que Jesús, pues me refiero, caminó en esta tierra, no fue el que entró al reino de los cielos, fue transformado también, fue resucitado, tenía un cuerpo, pero un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Y eso hizo que los apóstoles se rindieran de una manera tremenda y estuvieran dispuestos a dar su vida. Tan impactante fue el testimonio de su resurrección, que por eso estuvieron dispuestos a dar la vida. Y esa es una de las cosas más preciosas que tiene el Evangelio. No se trata de que Pedro, que era muy cercano y muy cariñoso con el Señor, a él se le ocurrió decir que a él le pareció que él lo vio resucitado, sino que Jesús se le apareció a los 11 y después a Pedro, pero también dice que se le apareció a más de 500 hermanos. Las evidencias de su resurrección, mi amado, quedaron a tal punto de que no se quedó simplemente en un escrito ni en unas palabras, sino en los hechos de vidas cambiadas y transformadas de hombres que, vuelvo a insistir, estuvieron dispuestos a dar su vida, y no solamente dispuestos, sino que dieron su vida por causa de Cristo y por causa del Evangelio, porque tan impactante fue para ellos la resurrección del Señor, el poder de su resurrección, que marcó su vida y marcó a partir de allí su destino en Cristo Jesús, como también el nuestro ha sido marcado y ha sido cambiado por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Bendito sea Jesús por el poder de su resurrección que opera en nosotros, los hijos de obediencia. Dele un buen aplauso de alabanza al Rey nuevamente. Dice entonces, la sangre y la carne, dice, no entrarán en el reino de Dios. No tienen cabida. No tiene cabida la sangre y la carne. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque en el caso del matrimonio, ¿qué es lo que somos con nuestra esposa los varones casados? Una sola carne, decimos. Pero sangre y carne no entrarán en el reino de Dios. Será un cuerpo glorificado. Entonces allá arriba no seremos los esposos fulano de tal, sino los hermanos, los hijos de Dios, porque habremos sido perfeccionados. No estaremos controlados por las emociones donde anidan, en el alma. ¿Sí o no? Nuestra alma es donde están las emociones, sentimientos, intelecto, voluntad, razón, carácter. Nuestro cuerpo, nuestra constitución es espíritu, alma y cuerpo. Y el problema de la naturaleza caída es que a veces pues se abraza con las emociones, y ahí es donde se concibe, por decirlo así, el pecado. Espero me entiendan. O sea, la naturaleza caída, la tendencia pecaminosa y la parte emocional. Entonces yo lo hago porque es que soy débil, porque es que me pongo a pensar que soy solito, porque es que me pongo a pensar que pobrecito yo, porque es que me estoy pensando que pobrecito él, es que esto, es que aquello. Y tenemos los seres humanos a veces justificaciones para las malas acciones. Es que le contesté así porque no sé qué, es que le dije porque tengo mil excusas. ¿Lo ve? Pero el hombre espiritual, la mujer espiritual, por eso dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El hombre espiritual somete su carne, la esclaviza, y ahora es desde la naturaleza espiritual
donde tenemos comunión con el Espíritu Santo, donde rendimos todo nuestro ser al control del Espíritu Santo, desde ahí se controlan nuestras emociones, para no ser controlados por las emociones, sino por el Espíritu. Y el fruto del Espíritu Santo es superior a cualquier emoción: paciencia, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, fe, que se resume en el carácter de Cristo. Ese es el carácter de Cristo. Ahora, nuestro carácter, me salgo un poquito, pero aprovecho para enseñarles. Nuestro carácter, mi amado, la mejor forma de darnos cuenta de nuestro carácter es cuando estamos bajo presión. Ustedes todos allí sentaditos parecen ángeles. Yo los veo y digo, qué belleza de cristianos, qué santidad, qué pureza. Extraño sería que alguien se diga, nah, esa predica, nah, estoy que me paro, estoy que me voy. No, el cristiano viene, desea aprender, se sienta, está juiciosito. Pero las presiones de la vida son las que hacen que aflore nuestro verdadero carácter. ¿Quién somos realmente? Es cuando estamos bajo presión donde nuestro carácter aflora. Cuando estamos así en estado, vamos a decir, tranquilito. ¿Qué tal, hermano? Muy bien, por la gracia y la misericordia de Dios. Bendecido y para bendecir. Pero cuando viene la presión, cuando viene el afán, cuando viene la ansiedad, cuando viene la frustración, cuando afloran los prejuicios, cuando se manifiesta la impaciencia, entonces ahí es donde aflora nuestro carácter. Y tiene que ver con nuestra naturaleza caída y nuestra alma. Se confabulan y ahí sale lo que somos. Pero cuando estamos controlados por el Espíritu, entonces en lugar de impaciencia habrá paciencia. En lugar de tristeza o cualquier otra cosa habrá gozo. En lugar de turbación habrá paz en nosotros. Habrá bondad, benignidad, mansedumbre aflorando todo el tiempo, no como producto de nosotros, de lo que nosotros somos hasta el día de hoy, ¿sí? De cómo hemos sido formados, de cómo no, sino de lo que Él está haciendo en nosotros, gracias a que nos rendimos a Él. Amén, ¿sí me entienden? O sea, sin Cristo va a salir el producto de todo lo que ha pasado en nuestra vida y lo que hemos recogido en este mundo y que nos afea y que se manifiesta a través de nosotros. Pero rendidos a Cristo y rendidos al Espíritu Santo, aflora es lo de Él, lo de Cristo a través de nosotros, el carácter de Cristo. Paciencia, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, fe. Contra tales cosas dice no hay ley. 3 son 9 que constituyen el fruto del Espíritu. Y una corrección, porque a veces decimos los frutos y es error. Aún a veces a mí me pasa. Pero es el fruto del Espíritu, no son los frutos, ¿sí? Yo tengo 3 de esos, no, es un fruto. Y ese fruto es el carácter de Cristo. Y 3 de los componentes de ese fruto del Espíritu, de esa relación de rendirnos al Espíritu, tienen que ver con Dios, 3 tienen que ver con nuestro prójimo y 3 tienen que ver con nosotros mismos. La paciencia, el gozo y la paz lo necesito yo. La bondad, la benignidad y la mansedumbre necesitas tú disfrutarla, digamos, de mí o recibirla a través mío. O sea, que tú puedas ver en mi vida que hay bondad y eso te involucra, benignidad te involucra y mansedumbre te involucra, te bendice. ¿Ok? Y el dominio propio por causa de mi relación con Dios, el amor y la fe que exige Dios. Entonces, relación con Dios, relación con mi prójimo y conmigo mismo. Volviendo acá a nuestro tema, entonces dice, la sangre y la carne no heredarán el reino de Dios. Eso implica, ¿cómo podemos nosotros, en el caso de mi esposa, en mi caso, tenemos un hijo, entonces, científicamente, ¿cómo podemos demostrar que él es nuestro hijo? Entonces va a haber una prueba, ¿sí? Y esa prueba pues va a arrojar que efectivamente
es nuestro hijo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, hoy en día cuando alguien duda de la paternidad, de su paternidad sobre un hijo. Y entonces, inmediatamente, pues, digamos, lo quieren demandar, bienestar familiar, etcétera. Entonces dice, yo exijo una prueba de ADN. ¿Sí? Yo exijo prueba de laboratorio. Entonces, en sangre, todo el asunto, dice, efectivamente, hay el tanto por ciento de la probabilidad que ese es su hijo, el 100%, no hay nada que decir. Pero sangre y carne, ¿por qué les digo esto? Para que puedan entender lo que viene. Sangre y carne no eran en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que hace que Él sea nuestro hijo? Que nosotros lo engendramos, Dios le dio la vida, pero en el reino de los cielos no será nuestro hijo. ¿Por qué? Porque mi esposa y yo somos una sola carne, como esposos que somos, nos unimos en matrimonio, nos unimos en la intimidad, lo engendramos. Pero eso fue parte de esta naturaleza humana. Pero cuando venga el rapto, ¿sí? Cuando estemos allá arriba tendremos cuerpos glorificados. Entonces la sangre es lo que nos une, por eso hablamos del vínculo sanguíneo. ¿Qué decimos en familia? Decimos, por ejemplo, pero tío, usted me extraña porque usted es mi sangre. O el tío le dice al sobrino, sobrino, y me extraña que usted esté procediendo de esa forma, que usted actúe de esta manera, que usted piense dejarnos sin un pesito cuando somos su sangre. Usted lleva nuestra sangre. Pero recuerde, sangre y carne no heredará el reino. El vínculo de la institución humana es lo que hace que hablemos de que somos familia. Por eso el matrimonio se constituye en un vínculo superior al de la institución humana. En el vínculo de la institución humana decimos, usted es mi hijo, usted es mi hija, usted es mi papá, mi mamá, mi tío, mi prima, etcétera. Somos familia, somos la misma sangre. ¿Sí o no? Pero el vínculo de la institución divina, el matrimonio, es superior al vínculo de la institución humana. Por eso dice la Escritura, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ninguno de nosotros es una sola carne, ni debe ser una sola carne con el papá ni con la mamá, ¿sí? Ni con el hermano ni con la hermana. Pero llega una persona extraña de quien te enamoras por la gracia de Dios y entonces te unes a esa persona en santo matrimonio. Dice Dios que a partir de allí eres una sola carne. Yo no soy una sola carne con nadie más sino con mi esposa. Una sola carne. Pero hay otro vínculo y es el vínculo de la institución humana, la sangre, lo que llevamos, lo que nos hace familia. Entonces, ni lo uno ni lo otro va a operar allá arriba en el cielo. Por eso es que te estaba diciendo esto. Allá no será que, ay, allá está mi tío. Sí nos vamos a reconocer. De eso vamos a hablar más adelante porque yo sé que muchos tienen preguntas en torno a ello. Y lo vamos a mirar bíblicamente. Recordaremos todo perfectamente. Nuestra alma no va a ser anulada, va a ser perfeccionada, pero no anulada. No es que llegaremos allá y, hola, ¿y yo quién soy? ¿Yo de dónde vengo? Usted llama Pepito Pérez, pero ¿y quién soy? No, usted es Pepito Pérez N47. Ah, bien, N47. No. Nosotros tendremos memoria, recordaremos todo. De hecho, les mostré un poco de ello con el rico y Lázaro. Y ahí está, lo pueden mirar, creo que es capítulo 16 de Lucas. Entonces nosotros sabremos, esa fue mi esposa, pero como hemos sido perfeccionados y no estaremos controlados por las emociones, como tendremos está operando en nosotros la naturaleza divina, tenemos un cuerpo glorificado semejante al de la gloria de Cristo. Entonces no van a predominar esas emociones de que mi papá, de que mi tío, de que mi primo, sino que todos somos hijos de Dios. ¿Cómo puede ser nuestro Señor con un cuerpo glorificado? Con un cuerpo espiritual como el que tiene ahora. Superior todavía. Entonces no prima eso, prima el amor. Dice, las profecías pasarán, cesarán las lenguas, lo que es en parte, dice, dejará de serlo. Lo dice Corintios también. Dice, pero el amor nunca dejará de ser. ¿Qué vamos a aprender? A amar a Dios, ¿sí? Y amar a nuestro prójimo de manera perfecta como debemos ser.
Esta es nuestra etapa de preparación. Se los enseñé hace algunos meses cuando les hablaba cuál es nuestro propósito en esta tierra. Entonces estamos aquí para adorar a Dios. Y para adorarlo tenemos que conocerlo, y para conocerlo, y al conocerlo entonces lo amamos y lo adoramos. Fuimos creados para amar y para adorar a Dios por toda la eternidad y nos estamos preparando. Pero también para ser parte de la familia de Dios. Por eso es que a veces tenemos roces, a veces tenemos diferencias, no compartimos lo de este, no compartimos lo de aquel, pero somos hermanos y tenemos que aprender a amarnos y aceptarnos por diferentes que seamos, por diferentes formas de pensar que tengamos. En lo único que siempre tenemos que tener presente es que nuestra unidad en la fe tiene que estar. Porque no es que la Biblia dice esto y yo creo otra cosa totalmente contraria y yo tengo que decirte, ok, ven, te abrazo. Por eso la Biblia habla de herejías, por eso la Biblia habla de apostasías o de apóstatas, etc. Quiere decir que no voy a compartir y no voy a aplaudir ciertas cosas, pero sí amar a pesar del error. Amamos a pesar del error y tenemos que aprender a amarnos con errores, con defectos, con fallas. Esa es la esencia en la vida, en comunidad, en familia, en pareja. Los muchachos se casan a veces y bueno, con una serie de expectativas y después encuentran que la persona es un tanto diferente a lo que se imaginaron. Es que yo me hubiera imaginado que usted era así, no me había casado. Es que tenemos que aprender a amar, porque todos somos diferentes. Venimos de maneras distintas, formas distintas de crianza, diferentes tipos de amigos nos rodearon, nos impartieron cosas, la familia nos impartió cosas, asimismo a la otra persona. Y nos encontramos y nos unimos en un propósito común, el matrimonio. Pero tenemos que aprender a amarnos. Pero a pesar de las diferencias, como pueblo cristiano, nosotros tenemos que aprender a amar. El odio no puede estar en ninguno de nosotros, en nuestros corazones, porque estás fallando en la prueba. Nosotros estamos siendo probados. Todo tiene que ver con una preparación. Cuando en el colegio se iba a presentar una obra de teatro, primero se ensayaba. Cuando se va a jugar un partido de fútbol, una final de fútbol, una final de voleibol, de cualquier deporte, primero se entrena, se ensaya, se prepara para ello. Todo lo grande tiene una preparación antes. Nosotros estamos preparándonos en esta tierra para aprender a amar y adorar a Dios, para aprender a amar a nuestro prójimo, para ser parte de la familia de Dios, para cumplir la voluntad de Dios, para aprender a obedecer a Dios, para cumplir nuestro propósito individual y para dar a conocer este plan maravilloso y eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén también a ello? Dale un buen aplauso a Jesús.